amenaza que todavía ni identificamos bien ni conocemos bien, está actuando en una tendencia. Hoy somos gente de tendencias. Lo que hace uno lo hacen los demás. Lo que hace una iglesia lo hacemos todos, como si esa fuera la directriz. Y todos los pastores y que han decidido no tener sus reuniones dicen, es que hay que ser prudentes. Y yo no encuentro eso en la Biblia, hermanos. Yo no sé qué tan prudente sea cuando la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. La prudencia en el contexto significa ahorra, guarda, y la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas. La Biblia dice, tomarás en tus manos serpientes. Yo no hallo, hermanos, esas prudencias. La Biblia dice, todo aquel que quiera guardar su vida, ¿qué dice? No encuentro una actitud de prudencia, más bien de audacia, porque somos audaces para lo malo, pero somos muy prudentes para lo bueno. Yo no encuentro el concepto. ¿Qué de malo tiene buscar a Dios? Jeremías dice, dile a mi pueblo, qué mal hallaron en mí, para que se apartaran de mí o se escondieran de mí. Yo le voy a decir algo, hermanos. Esta es clase de, somos muy audaces. Le voy a asegurar que muchos cristianos no fueron a la congregación por prudencia, pero están en las plazas comiendo, o en los cines, o en los mercados. Y me pregunto, esa es la prudencia que guardamos. Qué bueno que algunos con un buen sentido de la salud, del cuidado, y estén agudizados en su mente, se guarden en sus casas y no salgan para nada, está bien. Pero me parece que es necesario, dice la Biblia, tener cierta audacia, porque la fe es audacia. Yo no hallo prudencia cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, si tú eres el que vienes caminando en las aguas, manda que yo también camine. Y Jesús no le dijo, Pedro, eres un fanático, estás mal, nadie ha caminado sobre las aguas. Le dijo, ven. Yo no hallo prudencia en lo que dice la Biblia. Yo quiero decirles esta mañana que tengo que compartirle un mensaje que le he titulado, ¿por qué no debemos dejar de celebrar los cultos en tiempos de contingencia? Quiero darle este mensaje no para justificar mis decisiones como pastor, que pueden ser cuestionables. La mañana me hablaba mi hijo y me dice, oye, me dijeron que tenías que tener prudencia, que si no era mejor transmitir los cultos y quedarnos en casa para evitar. Y yo me pregunto, y mañana muchos tendrán que ir a trabajar. ¿Cuántos van a ir a trabajar mañana? Qué bueno que los demás no. Gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué van a trabajar? ¿Por qué van a trabajar mañana? ¿Por qué no se quedan en sus casas? ¿No sería lo correcto? ¿No es mejor la vida que las cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué mañana muchos van a ir a trabajar? ¿Por deber? ¿Por que el país se mantenga adelante? No. La mayoría, y esto no es un señalamiento, la mayoría va a ir a trabajar por temor. Porque si no trabajo, me corren del trabajo. Porque si no, ¿quién me va a dar de comer? Porque si no, ¿cómo voy a pagar las cuentas? No, mi hermano, ¿sabe lo que domina nuestras decisiones? El temor. ¿Sabe que estamos tomando decisiones por temor? Fíjese bien,
Yo quiero decirle algo esta tarde. ¿Por qué no debemos dejar de celebrar los cultos en tiempos de contingencia? Aclaro, guardando todas las medidas correctas. Le vuelvo a recomendar, le vuelvo a pedir, le vuelvo a rogar: no se salude de mano, no se agarren de las manos, por favor. A ver, retírate un poquito, Carlita. Estás muy arriba de la hermana casi. Retírate más en medio, más en medio. Guarden su distancia. Hay lugares, miren. A ver, no se agarren de las manos. No le hagan caso al cantante El Puma. Agárrense de las manos. No, ahorita no se agarren de las manos. No se saluden de beso. ¿Sabe que la transmisión, yo no soy doctor, pero escucho, hermano, la transmisión es por medio de la saliva? Sí. Pero si usted viajó en el pecero y tocó los tubos y todo, puede ser que alguna infección esté ahí, y cuando usted toca la trae. Entonces, si se toca los ojos, la nariz o la boca, pues se puede transmitir. Por eso ahí hay el famoso gel, para que a la entrada se lo use para matar todo eso y ya no haya probabilidad. Tenemos que guardar por respeto, por prudencia, las reglas, pero no podemos ser dominados por el temor. A manera de introducción, quiero darle una opinión personal, y a riesgo, hermanos, de parecer intransigente, porque una persona intransigente es una persona que no cede, que le dicen mira y esto, y él dice no. A riesgo de parecer intransigente, y más grave aún, hermanos, ser tomado como un intransigente religioso, porque hay un término en el diccionario que se llama intransigente religioso. ¿Qué es un intransigente religioso? La transigencia religiosa se describe como intolerancia, inflexibilidad, fanatismo, exaltación, apasionamiento. Este término alude a personas, hermanos, que tienen un carácter que está basado respecto a su creencia. Eso, hermanos, es peor todavía. A riesgo de que yo sea calificado o sea tomado como una persona intransigente o intransigente religioso, debo decirle, hermano, que después de definir lo que es un intransigente religioso y lo feo que se oye, no me considero uno de ellos. Amén. Quiero que sepa que no me considero un intransigente, aunque de repente somos necios en algunas áreas. Pero debo entonces esta mañana tratar de argumentar, porque ese mensaje va a ser un mensaje un poquito apologético. Quiere decir que tengo que defender una postura y tengo que decirle al mundo por qué. Debo entonces tratar de argumentar por qué considero que la iglesia no debe dejar de celebrar los cultos públicos. Sobre todo, hermanos, en tiempos de contingencia, sobre todo. Para mí, entender en la Escritura, si hay un momento importante de estar en la presencia de Dios, es este. Y no me refiero a estar como si estuviera yo en mi casa y orando. En la mañana tuve que pararme a orar y pedirle a Dios que nos ayudara, porque yo no quiero poner en riesgo a nadie, que nos cubriera. Pero considero de suma importancia cuando la iglesia se reúne. Amén. Sí. Esto que voy a hablar, hermanos, tiene que ver entonces con la apologética. Quiero que este mensaje esté basado en un argumento objetivo, basado en la palabra de Dios, y no en lo que sentimos, pensamos y creemos. Pongo comillas en esto último, creemos,
Porque yo no sé qué clase de fe será aquella que puede dudar del poder de Dios. Sería la antítesis de la fe. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos creen que Él es poderoso? Hay dos cosas: yo creo en Dios, pero creo en Dios ajeno a mí. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia actual? Que cree en Dios, pero no cree que lo pueda guardar. No tiene suficiente fe para pensar, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000. No se sorprenda por los muertos. Ha habido pestes en toda la historia universal. La famosa peste bubónica que mató a la tercera parte del mundo. Y la gente dice: no podemos reunirnos porque nos podemos enfermar. Sí, hermano, te puedes enfermar, pero no te vas a enfermar porque Dios está contigo. ¿Tienes fe? Y pongo comillas. Este mensaje no está basado en lo que yo pienso, en lo que yo siento, aún en lo que yo creo. Y pongo comillas en creer, porque si bien creo en Dios, hay gente que cree en Dios, pero cree que Dios está ausente de todos nosotros. Hay una especie de teísmo en la iglesia. ¿Sabe cuál es el teísmo? El teísmo es la doctrina que dice que Dios hizo al mundo, pero no le interesa. Como el padre que abandona a sus hijos, como el padre que engendra hijos y después dice: ya no puedo, y los abandona. ¿Cuánta gente está aquí que su padre lo abandonó? ¿Cuánta gente está aquí que en lugar de hacerle un bien, su padre fue violado por su padre, fue lastimado por su familia? Ese es el problema que tenemos en nuestra mente. Pensamos que Dios actúa así, como el padre que tuvimos. Un padre que no estuvo con nosotros, un padre que no te cuidó, un padre que te abandonó, que te vendió con una persona. Tenemos una especie de teísmo en la iglesia. Sí, Dios existe, pero yo no siento que esté conmigo. Prefiero yo usar mis recursos. ¿Dónde te puedes esconder de la presencia de Dios? ¿En qué cueva te puedes esconder? Una vez Saúl el rey dice que persiguiendo a su enemigo David, entre comillas, David era su enemigo, se metió en una cueva a hacer sus necesidades. Ya conoce la historia. Y mientras él estaba agachado ahí, como se acostumbraba, David estaba al acecho. Ahí estaba David y su ejército. ¿En qué cueva te puedes esconder donde no te alcance el mal? Y luego me mandan textos cuando pongo mi postura y dicen: el avisado ve el mal y se esconde. No, mi hermano, no te puedes esconder. Solo Dios es tu refugio. Si hay un verdadero escondedero, se llama Jesucristo. Si hay un lugar seguro, es aquí en su presencia, donde Él habita. Amén. Es que yo creo que Dios sí existe, pero no se ha olvidado del mundo. O luego otros creen que Dios está trayendo un juicio. Escondámonos mientras el juicio pasa. Escúchame bien, la Biblia dice que el juicio comienza en su casa. Si algo pasó en Francia, en Italia, en la iglesia, tiene que ver con el plan de Dios. Porque el primero que va a sacudir es a su iglesia, para que su iglesia vuelva su rostro a Dios. Una iglesia que ha desviado su mirada, una iglesia que ha desviado su mensaje y tiene su mirada en otras cosas. Pero como Dios les ama y nos ama, permite tantas cosas. Pero no te preocupes, porque todos los hermanos que han muerto están con Cristo. ¿Cuántos creen eso? Porque la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. Quiero que este mensaje esté basado en la Biblia,
sea un mensaje apologético. ¿Qué significa congregarnos en la Biblia? Vaya conmigo, Hebreos 10, quiero leerle. ¿Por qué debemos o no debemos dejar de congregarnos? Y no voy a forzar este versículo, porque algunos, sobre todo pastores y líderes, van a decir: hermano, está usted forzando el pasaje. No, de ninguna manera. Solamente voy a tratar de decirle por qué no debemos dejar de celebrar cultos en tiempos de contingencia. Me parece una tragedia que Milpalta, nuestra vecinos de alcaldía, se hayan reunido el día de ayer y hayan consensado, por recomendación del alcalde, no tener reuniones. Quiero decirle que en Milpalta hay una o dos iglesias que están celebrando y la mayoría está en silencio. Desde sus casas lo harán. Está bien, yo no estoy juzgando. Lo que quiero decir es que mi argumento por qué no debemos dejar de celebrar cultos en tiempos de contingencia. Primero debo decirle algo, aclarar algo. Reunirse como iglesia no es una reunión social. Escúchame bien. Hoy no le voy a decir: dile a tu hermano, para que no voltees y le hables a la cara. Pero le voy a explicar hoy qué significa congregarse. Congregarse no es una reunión como iglesia, como una reunión social. No es una reunión que acostumbramos como sociedad para celebrar un evento, un cumpleaños, una reunión. No. Congregarnos con la iglesia tiene otro significado mayor. Cada vez que la Biblia habla de congregarnos, es reunirnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, dice, el cual es la cabeza, dice 1 Corintios 10. Porque ahí es donde Dios ha escogido manifestarse con poder. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente? Dios está en todo lugar. Yo creo eso, hermanos. Creo que Dios está en todo lugar y que su gloria está en todo lugar. Pero creo fervientemente que Dios se manifiesta cuando la iglesia como cuerpo de Cristo se reúne. Ahí está el poder de Dios. Hebreos 10, verso 19 al 25 dice: así que, hermanos, escúcheme bien, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, dice la Biblia, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice, hermano? Leámoslos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Fíjese bien cómo hay un indicativo, esto que es una necesidad. Esto es un indicativo en la Escritura que tiene una prioridad. Dice: acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por supuesto, está hablando de la palabra de Dios. Dice la Escritura: mantengamos, quiero hacerle un llamado a no ser movido fácilmente, a no ser convencido con argumentos que no tienen el fundamento necesario y fácilmente nos convencen de no hacer algo que es de lo más vital para nosotros. Dice la Escritura: con plena certidumbre de fe. Estoy leyendo. Dice: mantengámonos firmes, que dice, sin
fluctuar. La iglesia habrá de ejercer su derecho hasta las últimas consecuencias. La iglesia mantendrá una postura de fe, no importa cualquiera que sea la situación. No hay situación, hermanos, que pueda mover un grado nuestra fe. Todo lo contrario, tenemos que ir adelante. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión. ¿Qué quiere decir la profesión de nuestra fe? La confesión pública. La profesión de nuestra fe es que en todo momento tenemos que confesar públicamente quién es Dios. La profesión de nuestra fe. Una vez me dijo una hermana muy simpática, me dijo: hermana, mire, yo nunca estudié ni la primaria, pero ahora en Cristo hasta profesión tengo. No se trata de esa profesión. Ahora ya somos profesionistas. No, habla de la confesión de tu fe. Que nadie te mueva, que nadie te convenza, que nadie por temor te haga cambiar tu postura de ser un adorador. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero no esos adoradores que nos escondemos, no esos adoradores que por temor estamos resguardados. No te quiero decir algo, la Biblia te dice que tengas fe. A Pedro Jesús le dijo: ¿quieres venir? Ven. Inmediatamente Pedro saltó la barca. ¿Qué, hermanos? ¿Qué prudencia hay en Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Una locura. ¿Qué hizo Pedro? Algo. Si usted tiene dos conceptos en su mente, o la gente le va a acusar de ser un loco insensato, o le vas a acusar de ser un hombre de fe. Y yo prefiero que me llamen hombre de fe. Aleluya. Yo creo en Dios. Ese famoso teísmo que opera hoy en la iglesia. Sí, hermano, pero por si las dudas, no dudes. Dios está contigo. Aunque comieras cosas mortíferas, ¿qué dice? ¿Qué más audacia que estar comiendo en la calle? Hay más enfermedad en la calle que en la misma virus, quiero decírselo. Esos tacos de suadero, que algunos dicen suaperro, ese cilantro que con una cubeta de agua lo lavan cada rato, ya parece chocolate. Y usted todavía le dice: con hierbita. Audaces para comer, audaces para salir, pero prudentes donde no debemos ser prudentes. Dice la Biblia: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Quién va a predicar? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese bien, antecede, dice: estimúlate a lo bueno. Estimúlate, que no te desanimen los problemas, la amenaza, que nos estimulemos. Estoy dándole un argumento bajo la apologética, la defensa de nuestra fe. Quiero defender por qué debo congregarme. Y no le digo que todos se congreguen, cada quien, pero la Biblia donde dice: donde hay dos o tres, Mateo 20, en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué significa? Que Dios está en todo lugar, pero se manifiesta poderosamente cuando su iglesia está reunida. Le voy a dar varios argumentos por qué debemos congregarnos y por qué no debemos de dejar de celebrar. A mí me parece curioso, muchos predicadores he visto hoy: hermano, no vamos a tener culto, pero la iglesia no puede parar. Pues ya paró. Hermano, no vamos a tener cultos, pero envíe sus ofrendas y sus diezmos. Eso sí no puede parar.
Pues si tienes fe para parar un culto, tienes fe para que Dios te sostenga. Es que no podemos dejar de recibir. Pues que no es Dios quien te sustenta. La iglesia va a estar cerrada el culto, pero vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. ¿Cuánta fe? Ahí estarán los pastores en la puerta para orar por ti, pero no hay culto. El culto es a Dios. El culto es a Dios. Ahora, hermanos, hay disposiciones que de repente tenemos que acatar. Dice la Biblia: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuche bien, esto que antecede tiene que ver con lo que sigue, punto y coma, describe de lo que está hablando. No dejando de congregarnos. A eso está diciendo. Hermanos, hay mucha gente que no necesitó la contingencia para dejar de congregarse. Por desánimo, porque las cosas no van bien, porque exceso de situaciones, presiones, trabajo. Paradójicamente, este es el tiempo más glorioso que la iglesia va a vivir, porque es donde la iglesia verdadera va a ser manifestada al mundo. Aleluya. Y no digo que yo lo sea o que usted lo sea, digo que quiero ser la iglesia verdadera de Jesucristo hasta no ser probado. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a cambiar esta palabra, que es una palabra muy usual, por una palabra más actual. Se llama tendencia. A ver, dile tendencia. La tendencia ahora es no congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Si podemos tener el culto por las redes, ¿para qué nos congregamos? Hermano, yo adoro a Dios desde ahí, desde mi cama. Escuche bien, una cosa es congregarte y una cosa es ver la transmisión. Uno de los predicadores más importantes y más ungidos de hace 2 siglos, él se negaba a que las reuniones fueran vistas externamente, o que fueran fotografiadas. Él no permitía, porque no había grabación, pero había cámaras antiguas, y él no permitía que se fotografiaran. Y le preguntaron por qué. Dijo: porque la gente que ve esa imagen no siente ni puede tener la manifestación del Espíritu Santo como la tuvimos en la reunión. Hay muchas razones. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe, hermanos, que actualmente en este momento no hay ninguna disposición gubernamental para que no nos reunamos? La gente dice: hermano, tú tienes la libertad, o las autoridades dicen: no, puedes reunirte, pero yo te recomiendo que no te reúnas. Y la gente agarra esa tendencia y dice: bueno, vamos a ser muy amigos de la autoridad, vamos a tenerlos como amigos, vamos a hacerles caso. Y omitimos lo más importante. ¿Para qué se reúne la iglesia? No, hermanos, esta no es una reunión social. Hay gente que sale del culto y dice: no me gustó el culto. No, hermanos, te estás equivocado. El culto no es para ti, es para Dios. Está bien que no te sientas a gusto, vamos a mejorar. El otro día vi un hombre y me dijo un pastor: fíjate lo que dijo este hombre, por favor, esta es la clave para que tenga la iglesia llena. Y dijo: bueno, y él dijo 3 cosas. Voy a mencionarle 2. Primero, buena alabanza. La gente viene y se goza. Yo no sé si estas 3 cosas son bíblicas o no. Si tienes una buena alabanza, la gente va a venir. Le gusta la alabanza, le gusta danzar, le gusta. Yo hubiera preferido una adoración excelsa a Dios.
Los músicos que se preparen, pero si no oran, ¿de qué les sirve? Si no buscan a Dios, si no tienen una vida que ministren a su familia, ¿de qué les sirve? No basta con tener buena alabanza, necesitamos tener ministros de alabanza y de adoración que ministren. Segunda cosa, un lugar cómodo, que la gente se sienta cómoda. Sillones cómodos. Pues sí, hermano, pero ¿de dónde? Apenas si nos alcanza para las sillas. Tercera cosa, buen trato. Con estas tres cosas vas a asegurarte, sí, hermano, vas a tener un local lleno, pero no vas a tener una iglesia. Porque la iglesia poderosa se constituye de otra forma. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o tendencia, yo diría hoy, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Pues entonces dice la Biblia, cuando Cristo venga, a la par de esto van a venir muchos problemas, van a venir muchas guerras, van a venir muchas enfermedades, van a venir muchas pestes. Pero en este momento es cuando más debes exhortarte, acercarte a la presencia de Dios y buscar su rostro y buscar su gloria. No vengas de manera indiferente. Es más, hermano, si no quieres venir, no vengas, pero si vienes, vienes a buscar la presencia de Dios, porque Él está cerca, muy cerca de nosotros. Hay muchas razones justificadas e injustificadas para no reunirnos. Es para mí muy lamentable que ayer, en la conferencia de la tarde que todos los días se da acerca de esta contingencia del coronavirus o el COVID-19, hay un hombre que no lo conocíamos y ahora lo vemos todos los días en todos los noticieros. El subsecretario se apellida Gatell, tan famoso ya, ¿verdad? Antes nadie lo conocía. Usted no sabe quién es el secretario, pero sí quién es el subsecretario. Bueno, ayer el subsecretario Gatell dijo que el gobierno, escúcheme bien, y sus trabajadores no van a dejar de trabajar. Ellos sí dicen que nadie trabaje, pero ellos sí, no van a dejar de trabajar. Y él da las razones. Eso se llama apologética. Defiende el porqué. Lo que yo le traigo que tiene razón. Si alguien en el país no puede parar, es el gobierno. Porque si el gobierno se para, el país se cae a pedazos como ya está. Alguien tiene que operar. Cuando le preguntaron, a ver, su subsecretario, ¿y por qué los trabajadores sí van a trabajar? Y él entonces tiene que dar el argumento que se llama la apologética, la defensa de su argumento, la defensa de la razón. ¿Por qué? Y la razón, hermanos, es contundente. Este subsecretario dijo que el gobierno y sus trabajadores no van a dejar de trabajar ni de asistir a los centros de trabajo para mantener el orden y garantizar el buen funcionamiento del país, así de ese tamaño. Y entonces yo me pregunto, ¿y la función de la iglesia? ¿Qué papel juega la iglesia en este momento? ¿O solamente estamos jugando a la iglesia? ¿O solamente creemos en tiempo de paz que Dios es poderoso y cuando viene una contingencia nos escondemos e inhabilitamos nuestra fe y decimos, está bien lo que dice la Biblia, pero por lo pronto no funciona? Escúchame bien. El argumento actual es que no necesitamos reunirnos como iglesia. Podemos orar y alabar en nuestras casas. La gente dice, Dios está ahí también con nosotros. Pues quiero decir, hermano, que ese es un argumento muy equivocado y se constituye en una enseñanza equivocada. Desde que abra conmigo la Biblia
Y quiero llevarle, porque algunos van a contradecir, pero quiero darle un sentido. Segunda de Crónicas, por favor, 7, o más bien déjenme ver si el 6. Muy bien. La Biblia dice en el capítulo 6, cuando Salomón dedicó el templo. ¿Cuántos han oído del primer templo? Porque desde que Israel salió de Egipto, Dios, dice, se manifestó en un solo lugar, ¿verdad que sí? Cuando Israel iba en el, quiero llevarle por una especie, eso es lo que llamamos la teología sistemática, lo que enseña la Biblia. Y desde el tiempo del Éxodo, desde que Israel salió del desierto de Egipto, dice la Biblia que 430 años Israel estuvo cautivo en el desierto, y no sabemos de una forma cultural. Israel se había apartado de Dios, no tenía un sistema de culto, vivían bajo esclavitud, y 400 años duraron en ese contexto hasta que ya no soportaron más, clamaron a Dios, y dice que Dios mandó a Moisés para que los sacara de Egipto. Ya conoce la historia. Y cuando salieron de Egipto, ya en el desierto, aún en el desierto, pero en libertad. Yo no sé tú, yo no sé si te sientas totalmente respaldado por Dios, pero quiero decirle que el pueblo de Israel en el desierto tuvo que pasar muchas jornadas donde en algún momento sufrieron por agua, en un momento sufrieron por hambre, pero estaban en el proceso de llegar a la tierra prometida. Y ahí en el desierto Dios le mandó a Moisés que levantara un tabernáculo. ¿Qué necesidad había de un tabernáculo, hermano? Dios está en todo lugar. Hay gente que dice, hermano, ¿para qué vas al culto? ¿Para qué te reúnes? Dios está en todo lugar. Y no le ven la importancia, pero la Biblia dice, toda la Biblia enseña que desde tiempos memorables Dios escogió un lugar para ahí manifestar su gloria y su presencia. Aleluya. Y el primer, por llamarle templo, era un tabernáculo de tres lugares, tres áreas: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y ahí en ese tabernáculo el pueblo iba y ofrecía su sacrificio, y ahí era donde Dios perdonaba sus pecados por medio de del derramamiento de la sangre. Después, cuando Israel se levanta como nación, David siente la necesidad de levantar un templo. Y Dios le dice a David, escucha bien, en el Antiguo Testamento Dios le dice a David, es bueno lo que has pensado. Qué lindo que Dios apruebe ciertas cosas, hermano. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cree que Dios esté molesto porque estemos aquí hoy? ¿Cree que Dios diga, qué barbaridad, qué iglesia tan desobediente? ¿Por qué no se alinea a los demás? Porque no somos los demás, somos su pueblo. Pueblo santo, sacerdote. Yo puedo hacer el culto aquí solo con 2 o 3 líderes, pero no es lo mismo, hermanos, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Todos ejercemos influencia en el cielo. Usted que está aquí, usted tiene una gran influencia aquí reunidos como pueblo. Y la Biblia dice que entonces Dios le dijo a David, ¿sabes qué, David? Tu idea es magnífica. Alguien dice que a Dios no le gustan los templos. No, eso nunca dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de mano, de piedra.
No, 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 la Biblia no dice que a Dios no le gusten los templos. ¿A cuánto le gusta su casa? Bueno, si no le gusta, como quiera, es su casa. Usted dice, bueno, mire hermano, yo tengo mi casita, aunque sea un cuartito, pero es mía. Antiguamente los novios decían, aunque sea un cuartito, con nuestro amor basta. Es que eran muy ingenuos antes, ahora ya no. Ahora necesitamos otra cosa más. Pero el punto es que dice la Biblia que Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha escogido un lugar donde está y donde manifestarse. Porque 1 Corintios dice que somos miembros, usted y yo constituimos el cuerpo de Cristo, pero usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Dios opera corporalmente. Cuando la iglesia se reúne, ahí opera Dios. Esto está desde el Antiguo Testamento hasta la Escritura. Ahora no es que Dios opere porque estamos en este local. No, Dios opera porque estamos en este local, reunidos juntos como cuerpo de Cristo, intercediendo. Esta es la importancia. Fíjese bien. Cuando Dios le dijo a David, tú no vas a levantar el templo. David, mira, magnífica idea. Eres un adorador, eres el adorador por excelencia, pero tú no estás calificado para levantar el templo, porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero tu hijo Salomón, él lo va a levantar. Y la Biblia dice que cuando Salomón creció fue rey y él edificó el templo. Y cuando lo edificó, vaya al capítulo 6. Yo no sé si pueda terminar el mensaje que tengo, hermanos, pero trato de enseñarle. No me estoy justificando. No tengo por qué justificar a Dios. No tengo por qué pedirle perdón al mundo por reunirme para alabar a Dios. No le voy a pedir perdón a nadie, ni a pastores, ni a movimientos, ni a líderes por reunirme, porque esto es lo más excelente que puedo hacer delante de Dios. ¿Y qué tal que si alguien se enferma? No me importa, hermanos. Falta de fe. Ay, no es cierto. Dice la Biblia, bienaventurados sois cuando sois participantes de los mismos sufrimientos y padecimientos de Cristo. Hermano, si no lo sabía, un día nos vamos a morir, eso téngalo por seguro. Coronavirus, cáncer, leucemia, diabetes. Muere más gente por diabetes, por cáncer. No. Tarde o temprano nos vamos a morir. Pero el que está en Cristo no muere, duerme. Mire lo que dice capítulo 6, le decía yo. Entonces dijo, dedicación del templo, déjeme leer un pasaje. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues le he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación. Dice el verso 4, él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. Vaya usted, mire lo que dice hasta el verso 34, dice, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa.
Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Escuche bien esto. Dice la Escritura: y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra del enemigo, lejos o cerca, y ellos volvieren en ti en la tierra donde fueren llevados cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que ha edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Verso 40, quiero que lea esto. Dice: ahora pues, oh Jehová Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Primero, hermanos, este argumento de que podemos adorar a Dios y alabar a Dios en todo lugar es cierto. ¿Cuántos saben eso? Podemos alabar y adorar a Dios en un lugar. Pero hay un lugar en excelencia que Dios escogió para que le adorásemos y le buscáramos. Y en el templo de Salomón, cuando él lo dedicó, dijo: Señor, si alguno viniere contra aquí a orar y se arrepintiere, tú lo oirás y lo perdonarás. Ahí tú has decidido que en este lugar, cuando viene enfermedad o peste y viniéramos y oráramos, tú sanarás a tu pueblo. Si tu pueblo se humillare. Hermanos, quiero decirle que la iglesia reunida, la congregación, es el lugar donde Dios se manifiesta y otorga su gracia y su perdón. Aleluya. Para todos nosotros. Amén. Capítulo 7, verso 11 al 14 de Segunda de Crónicas. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. A ver, dile: he elegido para mí este lugar. Amados hermanos, no es ninguna coincidencia que estemos aquí. Hace un poco más de 30 años, mi esposa, mis hijos pequeños, llegamos aquí. Yo pensé que Dios me estaba castigando, perdón. Pensé que Dios me había disciplinado. Estábamos colaborando en una iglesia y un día me dice: tienes que irte a Tláhuac a apoyar a unos hermanos. Y llegué a una casa, la casa de mi hermana Delfina Ruiz, en una sala que era su casa, con 2 o 3 hermanos, y yo tocaba la guitarra y las hermanas y yo cantábamos. Y teníamos un culto, y después la coinonía, tomábamos cafecito y esquites y todo eso que nos ofrecía. Y fueron llegando hermanos a esa sala, y después nos prestó un patio que hicimos y ahí estuvimos. Y no es una casualidad, no sabíamos, terminábamos el culto, nos íbamos a casa y mis hijos me decían: papá, ya no quiero ir a ese lugar. No les estoy acusando, estoy platicando. Y les decía yo: ¿por qué? Es que las hermanas cantan bien feo. Ya sabían algo de música, algo. Eso podría sonar un poquito distorsionado, pero para Dios era cánticos de adoración. Pero yo no sabía que Dios tenía un plan. Y después de un tiempo nos dieron este lugar.
Quiero decirle, iglesia, que no nos costó un centavo, pero otros trabajaron por él. Quiero decirle que un día lo pusieron en mis manos y hubo muchas discordias, muchas luchas, muchas pruebas, pero Dios nos dio este lugar, pensando un día que este lugar Él eligió para manifestar su gloria, para que aquí crecieran mis hijos ministerialmente, para que aquí creciéramos y fuéramos protegidos por el Padre. Salmo 84, cuán amables son tus moradas. Yo le puedo decir después de 30 años, cuán amables son tus moradas, oh Dios. Aún el gorrión, aún la paloma, dijo el salmista, el gorrión haya nido para sí, donde guardar a sus polluelos. Hermanos, el templo no es el templo de Dios. El templo físico es donde se reúne la iglesia de Cristo. Es la casa donde se congrega la iglesia. Y la congregación es un llamado para adorar a Dios siempre. Señor, cuando venga enfermedad o dejara de caer lluvia, nos vendremos a reunir aquí, dijo Salomón. Estoy contextualizando. Y oraremos aquí y te pediremos perdón y te pediremos tu misericordia y tú nos ayudarás, porque has elegido, porque tiempo atrás nos diste esta casa para que en esta casa adoremos tu nombre y exaltemos tu nombre y oremos cuando tengamos necesidad y vengamos cuando estemos afligidos, y cuando venga la enfermedad y cuando venga la plaga vendremos y oraremos. No, la Biblia no dice quédate en casa, dice ven al lugar para que busques la presencia de Dios. Tengo que defender. Dios eligió la iglesia como un lugar donde habría de manifestarse con poder. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Las puertas del Hades son las puertas del infierno, de la muerte. Hades en griego significa infierno o muerte. No prevalecerán contra ella. Amado mío, estamos en Cristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestra esperanza. Dios eligió a su pueblo, a su iglesia, para que Él se manifieste, ¿sí? Y todo lo que atares en la tierra, dice Mateo 20, y todo lo que atares en la tierra o en los cielos será atado, y todo lo que desatares. No podemos evitar que el mal venga, escúcheme bien, pero sí podemos atarlo y que no traspase los límites. Y usted y yo somos la iglesia y necesitamos estar congregados pidiendo la gracia y el poder de Dios, porque Dios elige lugares para ahí manifestarse. Aleluya. Quiero decirle, por esa razón no debemos dejar de congregarnos. Si usted me dice, hermano, y si hay una instrucción, mire, yo le voy a decir algo. Si hay una instrucción gubernamental, por respeto a las autoridades, lo vamos a hacer. Con cierto límite, porque nadie nos puede prohibir predicar a Jesucristo. Amén. Aunque en nuestros derechos constitucionales, fíjese bien lo que una iglesia podría hacer. Si a mí me prohibieran reunirnos y yo fuera necio y lo hiciera, aún así me podría amparar. Podría buscar un amparo y ampararme
por mis derechos que tengo. Como el que ha hecho para ampararse para fumar marihuana, como lo ha hecho el que se ampara cuando comete un delito y hasta que no le demuestren. La iglesia tiene personalidad jurídica. Déjeme decirle que desde el 93, no recuerdo ya el año, la iglesia se constituyó como una que tiene personalidad jurídica, pero no vamos a usar esos. Lo que quiero decir que es necesario congregarnos hasta donde sea posible para orar a Dios. No podemos callarnos. Estoy hablando como congregación, ¿sí? La oración, escúcheme bien, es la actividad más importante que la iglesia lleva a cabo como congregación. Y debe ser llevado en un ambiente específico y espiritual. Dudo mucho, hermano, que encerrados en casa y con la televisión y toda la tecnología del entretenimiento logremos tener el ambiente y la atmósfera adecuada para lograr el culto a Dios. La Biblia dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fíjese bien, Jeremías 51:30, déjeme darle un pasaje para todos los valientes de Cristo. ¿Cuántos son valientes? Bueno, antes de leer. Jeremías 51:30. ¿Qué es lo que Dios observó en su pueblo? Cuando habla de Babilonia, no habla de los babilonios, habla de su pueblo que vivía en Babilonia. Porque Dios le está haciendo un llamado a su iglesia en medio de un pueblo que no conoce a Dios. Porque si los que conocen a Dios no buscan su rostro, me pregunto quién le buscará. Y miren lo que dice, escuche bien, le hablo a la iglesia en general, hombres y mujeres. Y espero que las mujeres no se ofendan con lo que voy a leer, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia de ninguna manera denosta a la mujer o la baja o la tiene en un nivel menos digno, sino que la Biblia enseña que las mujeres tienen un lugar y una tarea específica, y los hombres tienen un lugar y una tarea específica. Es lamentable que a veces en las iglesias sean más mujeres que hombres. Y miren lo que dice en Jeremías 51:30. Los valientes de Babilonia, ¿qué dice? Dejaron de pelear. Así peleo mis batallas. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? Escondiéndonos. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? Dice la Biblia: no es con espada, no es con ejército. Hermanos, hay batallas que tenemos que pelear. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Todos los días, pero hay batallas que no podemos pelear, y dice la Biblia: yo pelearé por vosotros. Usted no puede pelear contra una pandemia, usted no puede pelear contra un enemigo más fuerte y mayor, pero usted puede dejar que Dios pelee por usted. Aleluya. Escúchame, le dijo Dios a su pueblo: estad quietos, yo pelearé por vosotros. Vamos a ver entonces el Jeremías 51:30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Me suena muy actual esto. Se encerraron en sus fortalezas. Les faltaron las fuerzas. O sea, cambie la palabra fe, porque la adrenalina de nuestra fe, o más bien la adrenalina de nuestro andar en Cristo, es la fe. La fuerza del creyente es su fe. Lo que nos mueve no es lo que pensamos, es lo que sabemos, y sabemos que Dios está con nosotros. Fíjese bien. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas. Yo no sé si esto sea conducente y sea correcto hasta ahora. Les faltaron las fuerzas.
Y perdónenme aquí el término que la Biblia dice, se volvieron como mujeres. Ahora ya no es correcto hablar así, pero tenemos que hacer una aclaración. Dios no está diciendo que las mujeres son menos, sino que tienen una función diferente. Dice, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Haz un llamado a la iglesia valiente a venir a orar y clamar a Dios por tu país, clamar a Dios. Hemos estado orando, hermanos. A mí me parece mucho que lo que está pasando en el mundo tiene que ver con la oración que hemos estado haciendo, que Dios sane nuestra tierra. Agradezco a Dios que se haya hecho un paréntesis en el mundo, casinos cerrados, cantinas cerradas, tradiciones cerradas. Esta coyuntura es un tiempo de buscar a Dios. Tenemos que ser entendidos. Amén. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús habló en ese momento del templo como lugar para congregarse, como lugar para reunirse como iglesia. No podemos congregarnos desde nuestras casas como iglesia. Tenemos que congregarnos en un lugar. Segunda razón, hermanos, ¿por qué no debemos dejar de celebrar cultos en tiempo de contingencia? Y como dije, voy a tratar de terminar. Hechos 2. La iglesia primitiva estaba reunida. A ver, dile a tu hermano, porque cuando nos reunimos, bueno, no lo diga, piénselo. Es que luego le habla y echamos la salivita, ¿verdad? Y ahí van los gérmenes, los microbios. Escúcheme bien, ¿por qué no debemos dejar de reunirnos para celebrar cultos? Segunda razón, porque cuando nos reunimos desatamos o desarrollamos la fe del cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos como iglesia, desarrollamos la fe de la iglesia. Escúcheme bien. Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? Jesús había muerto. Todos los discípulos se habían dispersado. Lo último que querían es reunirse. Habían por 3 años caminado con Jesús, tenían una unidad, habían sido reconocidos. 12 hombres eran señalados, eran vistos. Cuando Jesús muere, todos se dispersan. ¿Qué vamos a hacer? Algunos vuelven a las redes, otros a sus actividades. Y dice la Biblia que entre tanto eso, Jesús los volvió a reunir. Amén. Los 2 caminantes de Emaús y todos los apóstoles se volvieron a reunir. Cuando Jesús resucitó, se les aparece y le dice: resucitado. Y entonces ellos se ponen expectantes y Jesús le dice: no se vayan a ningún lado, reúnanse en el aposento alto, la que reconocemos como la primera iglesia física en el mundo. En un aposento alto, en un tiempo de aflicción, Jesús le dijo: no se vayan a ningún lado, escúcheme bien, sino reúnanse en el aposento alto y ahí esperen. En la semana le hablaba yo de esperar en fe, porque para unos esperar es solamente un tiempo entre la petición y la respuesta. Quiero complementar esto, hermanos. Si estás esperando algo en Dios, espera en fe. Porque esperar por esperar, porque dicen que el que espera desespera, porque dicen que el que espera está ansioso. Esperar en fe significa, porque esperar solamente significa un tiempo.
Esperar solamente es cuando yo vengo a orar, le pongo mi petición y espero un tiempo en el vacío de mi existencia. Entre la petición y la respuesta hay un vacío existencial. ¿Cuándo será? ¿Por qué será? ¿Será que Dios lo haya? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios me va a responder lo que le pido? ¿Será que Dios hará salvación? No, no, no. Esperar en fe significa la continuidad de nuestra fe, significa la continuidad de nuestro caminar, significa confesar que tenemos la palabra, significa tomar antes de ver las cosas, esperar en fe. ¿Sabe qué? Si ya logramos venir hoy aquí, vamos a orar y esperar que Dios responda. Que nuestro país va a ser libre si nuestro pueblo se humilla delante del Señor. Amén. La iglesia primitiva estaba reunida, estaban todos atemorizados, estaban en la incertidumbre, estaban angustiados por su futuro, pero estaban reunidos y de repente vino el Espíritu Santo. Ciertamente, hermanos, Dios está en todas partes, pero más cierto es que Dios se manifiesta cuando estamos reunidos en Él. Aleluya. El temor más grande del enemigo, déjeme hablarle del temor de Satanás. A ver, dile en tu mente el temor de Satanás. ¿Cuál es el temor de Satanás? El temor más grande del enemigo es que nos congreguemos para orar juntos. Una iglesia que está unida siempre vencerá la adversidad. Cuando hay unidad, hay poder contra las fuerzas del maligno, dice la Biblia. Amén. Por eso debemos congregarnos. Número 3 o 4, ya no sé ni qué. ¿Por qué debemos congregarnos y no dejar de celebrar cultos? Porque la primera estrategia, con esto voy a terminar, hermanos. Porque la primera estrategia que el enemigo usa para inhabilitar a la iglesia es infundir temor. Otra vez, ¿por qué no debemos dejar de celebrar cultos? Porque la primera estrategia que el enemigo usa para inhabilitar a la iglesia es infundir temor. Pero entonces quise irme al diccionario para saber qué es inhabilitar. Inhabilitar significa imposibilitar a una persona o cosa para cierta acción. El temor nos inhabilita para ser la iglesia de Cristo. Aleluya. El temor nos inhabilita para hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Inhabilitar significa imposibilitar a una persona. El temor te inhabilita. Nos incapacita de modo legal a una persona para el ejercicio de un cargo de un derecho. Quiero decirte que el temor te quita el derecho que la fe te da. El temor inhabilita tu fe y te quita el derecho. ¿Por qué la gente dice, Señor, yo oro y no pasa nada? Es que el temor te domina y te inhabilita y te quita el derecho de ejercer tu fe, y la fe te da derecho para hacer las cosas. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Si no cree, ya se lo dije yo. El temor te incapacita de manera legal para ejercer tu llamado como la iglesia. Es la fe la que nos da el derecho y la autoridad para echar fuera demonios y enfermedades en el nombre de Cristo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera al temor. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, levanta tus manos, dile, yo amo a Dios. Ahora bájala. Ahora los que estén dispuestos, dile, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio por amarte. Los que quieran, los que no, no, ¿Cuál es el precio? Desprecio. ¿Cuál es el precio? El perfecto amor echa fuera el temor.
Voy a hacerle una pregunta incómoda, hermanos, a todos los varones y mujeres que estén casados. ¿Cuántos alguna vez estuvieron enamorados de su esposa? ¿Alguna vez? Porque ahora no eres ni capaz de abrirle la puerta. A ver, voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos estuvieron enamorados de su esposa alguna vez? Levante su mano. Bueno, qué bueno que son sinceros, qué barbaridad. Ya descubrió que nunca la amaron, se enamoraron. Y cuando estabas enamorado, ¿qué eras capaz de hacer? Si tu esposa vivía hasta el cerro, hasta allá ibas. Y tu papá te decía, no, hijo, ahí te van a matar. Ahí hay malos. Tú decías, no me importa. Yo voy. Hace muchos años que ya estábamos en la misión, salimos del culto. ¿Cómo me acuerdo de esa escena? Mi esposa sabe, mis hijos estaban chiquitos. Y yo en la calle donde estábamos en el culto salimos y vi un muchacho que venía caminando y vi como 5 que venían corriendo y le dije a mi esposa, lo van a golpear. Y me bajé rápido del carro y antes de que pudiera llegar lo golpearon, así en un momento lo golpearon, lo dejaron tirado. Bueno, yo lo recogí, lo llevé a su casa, ¿te acuerdas? Y le dije, oye hijo, ¿por qué te golpearon? Pues porque vengo a ver a mi novia acá. ¿Y cómo te atreves? Sí, es que ya los vecinos, ¿no? Los celosos de ahí le dieron una golpiza. Y le dije, no lo vuelvas a hacer. Dice, no, es mi novia y voy a seguir, ¿no? El amor echa fuera el temor. Entre más amas, menos temor. Si estás con tu hijo enfermo y tiene una enfermedad contagiosa, ¿te acercas a él o no te acercas a él? Bueno, si hasta el perro que tanto amas, sí, pobre mi perro, le dan besos en la boca, que no sabes cuántas bacterias tiene el perro. Prefiero besar a mi perro que a mi esposo, dicen. Le huele la boca más a la... Oiga, el amor echa fuera el temor. Si su hijo está enfermo, ¿no se acerca a él porque lo va a contagiar? ¿O sí se acerca? ¿Lo abraza? ¿Lo besa? ¿Te da temor venir a adorar a Dios? Yo recuerdo, y con esto termino, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabe que en este texto descubrí que es la cobardía? Y déjeme darle una definición bíblica que es la cobardía. La cobardía es falta de amor, así tácitamente. Porque si no amas algo, no lo vas a hacer. La cobardía es falta de amor. Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. No hay nada contra el amor. Nada. El amor es la fuerza más poderosa que tenemos. Amén. Y el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Así es que esta tarde, no sé cómo te sientas con temor, pero el amor es más grande que el temor. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde y vamos a hacer una oración.
congregacional. Por eso le pido que no se distraiga, por favor. En esta ocasión le pido su atención. No utilice la oración para irse al baño o para salirse. Desde luego alguien lo tendría que hacer por cualquier razón, pero la mayoría no. Quiero invitarle a hacer una oración congregacional, unida. Quiero invitarle a ejercer nuestro sacerdocio. Ya estamos aquí y vamos a orar por la sanidad de las familias. Este es un tiempo de oportunidad que Dios nos da. Esto es un llamado que Dios nos está haciendo a todos. No es un juicio. Dios no te está castigando, ni te va a castigar. Un día Dios castigará. Un día estaremos el mundo ante el trono, ante el gran trono blanco, y la iglesia ante el trono de Jesucristo. Pero hoy es día de misericordia, es día de perdón. Si hay un día para acercarse a Dios, es hoy. Habrá días cuando verdaderamente, hermanos, los templos sean cerrados. Decía mi esposa, unos pastores en un lugar donde estuvimos, o más bien ellas estuvieron en el Congreso de Mujeres. Una de las esposas del pastor exhortaba, fíjese bien, con sabiduría, y le decía a todas las hermanas pastoras ahí: hermanas, no dejen de congregarse. Ahora con cualquier pretexto no hay culto. Hermanos, nos vamos de paseo, no hay culto. Hermanos, el pastor está de vacaciones, no hay culto. No. Aprovechemos la libertad para reunirnos, porque vendrán tiempos donde entonces sí te prohibirán adorar a Dios, y ahí es donde tú tendrás que demostrar que nada te puede impedir adorar a Dios. Amén. No seamos tan fáciles de convencer. Que no te convenza un argumento de temor. Es que te puedes enfermar. Sí, hermano, te puedes enfermar hoy y mañana y cualquier día, pero Dios está con nosotros. Y dice el Salmo 91: si pones a Dios como tu seguridad, no te vendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Levantamos nuestras manos. Dile: Señor, yo no voy a dejar de buscar tu rostro, ni de congregarme, hasta cuando sea necesario. Yo te adoraré y te alabaré. Esta iglesia, Señor, hace un compromiso de amor. Hace un compromiso de amor. Esta iglesia es una iglesia lavada y comprada. Ya estábamos muertos antes, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida. Y ahora esta vida te pertenece. Ahora esta vida es tuya. Haz de mí, haz de nosotros lo que tú quieras. Padre, te damos gracias. Quiero darte gracias a Dios. Quiero invitarte a venir, si quieres, aquí al altar, doblar tus rodillas. Mire, hasta pusimos unos cojincitos para algunos. Vamos a adorar. Levantamos nuestra voz. Hermano, que el temor no te agarre, que el temor no te domine. No tomes decisiones por temor, toma decisiones por fe. Toma decisiones por fe. No estés temiendo. Mañana vas a ir a trabajar, no salgas a trabajar por temor. Sal a trabajar por fe, que Dios te bendecirá, que Dios te cubrirá, que Dios te ayudará. No salgas a la calle con temor, sal a la calle con fe y dile: Señor, tú estás conmigo, no temeré mal alguno. Señor, yo no temo la economía. Si se cae hasta el suelo, no me importa, porque tú eres mi proveedor. El país está en emergencia, pero la iglesia está en victoria. Levantamos nuestras manos. Iglesia, ven a adorar, ven a adorar, ven a doblar tus rodillas. Ven, dobla tus rodillas acá. No tengas temor, reconcíliate con Dios, acércate a Dios. Dile: Señor, venimos ante tu presencia. Vamos, iglesia, vénganse a orar.
véngase ahora.